Ayer, 22 de enero, en el mensaje presidencial se han ofrecido varias cifras, especialmente económicas, respecto a cómo está la economía en el país, cómo cerró el año pasado, el 2022, con un tema importante respecto a la inflación más baja del continente y una de las más bajas del mundo es precisamente la de Bolivia. Temas económicos, no solamente de lo que se ha hecho hasta acá, sino lo que va a ocurrir, por ejemplo, en materia de inversión durante este 2023. Hemos invitado a la ministra de Trabajo, Verónica Navia, a quien agradezco mucho por estar con nosotros. A propósito de este tema del mensaje presidencial, los temas que ha abordado referentes a este 2023 en materia de inversión, en materia de reactivación económica. Ministra, ¿cómo está? Bienvenida al programa, gracias por estar con nosotros. Adelante, la estamos escuchando. ¿Cómo está, Jorge? Buenas noches. Un placer siempre estar con usted y a través suyo con su teleaudiencia. Ayer hemos escuchado un mensaje muy digno del presidente Luis Arce y su experiencia en el manejo de la economía del país. Un mensaje que la primera parte daba un resumen de lo hecho en estos 2 años de gobierno, 2 años y un poco más, y más bien se centró también en las proyecciones. Lo interesante de esto, Jorge, es que el informe del presidente reflejó la fortaleza de la inversión pública, pero no solamente desde el nivel central de gobierno, sino que más bien ha puesto sobre la mesa ese crédito que se tiene preparado, ese fideicomiso para créditos de las entidades territoriales autónomas que puedan acceder a un fondo concursable para proyectos de empresas municipales. Esa es una novedad muy interesante y que más bien ya está dando resultados. El presidente ha hablado de 74 municipios que se han beneficiado con este programa que se llama FOSIP. 74 municipios por ahora, con la aprobación de casi 700 millones de bolivianos para la implementación de sus propios programas. Jorge, es algo muy importante y demuestra una vez más que el Estado puede invertir en el país y puede hacerlo de manera responsable. Uno de los temas importantes, por supuesto, pasa necesariamente por lo que va a ser el continuar con este programa de gobierno, este modelo económico que el gobierno ha implementado y lo que se ha venido a llamar la reactivación económica, al margen de este proyecto, de este programa para los municipios. El tema de inversiones, el tema de empresas públicas, se hablaba también, por ejemplo, de la creación de una empresa farmacéutica en nuestro país. ¿Cómo va a estar el 2023? ¿Hacia dónde enrumba el 2023 en materia económica, ministra? Mira, son muchas las novedades, son muchas las proyecciones, más que todo en el ámbito productivo, Jorge. El plan de nuestro presidente, presentado el 2020, a finales del 2021, un año después de la gestión, se presenta el Plan de Desarrollo Nacional, el PDEN. Nosotros hemos proyectado un crecimiento económico sostenible y sostenido. Pero más que todo, lo principal, porque nos ha demostrado el periodo de crisis internacional, ya sea por la pandemia o por la crisis bélica que está sufriendo parte de Europa, los países de Rusia y Ucrania, precisamente de no depender de las importaciones. Bolivia es un país, pese a tener tanta riqueza, pero nos hemos dedicado a importar precisamente los alimentos más necesarios en nuestra canasta familiar, con excepción de quinoa y carne. Todo lo demás prácticamente era importado. Entonces el presidente está inyectando bastantes recursos para producir lo nuestro, producir alimento de manera que se pueda sustituir la importación y más bien resaltar lo que puedan ser las exportaciones. Y para eso hay que dar fortalecimiento a todas las comunidades, todos los modelos económicos, desde el privado, el estatal, el comunitario, el cooperativo. Jorge, es una implementación integral que está planificando nuestro gobierno. Hay muchas plantas que ha anunciado el presidente con inversiones muy fuertes. Está desde la de fertilizante, está también la de industrias de laboratorio de servicios industriales, está la industria para la palma, aceite de palma, que va a ser como insumo básico para el combustible, el diésel ecológico. Son muchos proyectos que ha presentado el presidente ayer en su discurso a la nación. Bueno, estamos observando algunas imágenes también de lo que ha significado uno de los temas que se ha dado
en días anteriores, que es la firma de los contratos a propósito de la explotación, comercialización, industrialización y posterior comercialización de litio. Hablábamos con el ministro de Hidrocarburos hace unos días atrás, en el entendido de que este 2023 va a ser un año muy importante por el tema del litio, muy importante por la consolidación de nuevos recursos, por la consolidación de nuevos contratos que se puedan firmar. Realmente somos una potencia a nivel mundial y hay campo y hay materia prima como para el tema del litio. 2023 se viene con varios retos, ministra. No ha sido fácil el 2021, no ha sido fácil el 2022. El mundo entero está girando económicamente de una forma todavía ralentizada, producto de lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo entre Rusia y Ucrania, y además de la salida de la pandemia. El PEDES, el Programa de Desarrollo Social en nuestro país, establece una condición bien importante: sustitución de importaciones, sustituir las importaciones y consolidar todo lo que se tiene acá para evitar precisamente el tema de estar importando mayores cosas de otros países que al final al cabo son recursos, es plata. Importar cuesta más plata, producir y exportar, eso es lo que da divisas. Claro que sí, Jorge, pero mira, es un fenómeno incluso sociológico el de sustituir la importación. No está mal importar siempre y cuando el precio competitivo del mercado externo sea mejor que el que puedes lograr produciendo a nivel nacional. Sin embargo, no es así. La crisis es mundial, por lo tanto, todos los precios se han elevado. Y acceder a estos productos que antes importábamos ya nos cuesta más como país. Entonces, ¿qué está haciendo el presidente? Reconstruyendo la economía, produciendo. ¿Y dónde va la producción básicamente? Combustible, energía, alternativa y alimentación, Jorge. Pero ¿cuál es el fenómeno sociológico que aporta esta política? ¿Cuántos empleos genera importando? Una empresa importadora genera muy poco empleo, mientras que una empresa productiva... Perdón, se me entró una llamada. Mientras que... ¿Me escuchas, Jorge? Sí, la escucho perfectamente, ministra. Ya. Mientras que una empresa productiva, Jorge, no solamente te genera empleo directo, sino fundamentalmente empleos también indirectos. Porque si analizamos lo que propone el presidente, lo que propuso en su mensaje presidencial, no solamente es la producción de la materia prima, sino llegar a la industrialización. Ha hablado, por ejemplo, de una planta industrializadora de frutos tropicales, de frutos exóticos del norte, y la va a plantar en el departamento de Pando, la va a poner la planta en el departamento de Pando. Resulta que Pando y parte del Beni, la parte amazónica, son muy ricas en cupuazú, en ese tipo de frutas que Brasil se lleva en fruta y nos manda e importamos nosotros ya en jugos embotellados o en bolsa. ¿Por qué? Porque no tenemos nosotros la capacidad de industrializar esa materia prima. Lo mismo con el litio, Jorge, hablabas, completa la cadena productiva. Lo que tú mencionabas, no solamente vamos a sacar el litio, la materia prima, sino también se va a industrializar, se va a generar energía alternativa a través del litio. Entonces, entre otras cosas, ¿no? Entonces es importantísima la visión que tiene el presidente, habilitar además que no sea un país de producción unipolar, o sea, no solamente Santa Cruz que nos provea de los productos básicos, sino buscar las riquezas de cada uno de los departamentos y explotarlas a nivel de la industrialización. Me parece fundamental equilibrar la región nacional, ¿no? La producción a nivel nacional. Eso es un papel muy importante y que los departamentos ahora van a ser protagonistas en el desarrollo del país también. Uno de los síntomas de la economía necesariamente pasa por la generación de empleo, la creación de empleo. Tanto los empleos directos con las inversiones, en cuánto se estima aquello va a ser el impacto, y también, por supuesto, los empleos indirectos, que son como el efecto dinamizador de la economía, es lo que se mueve alrededor de, digamos, lo formal, digamos, lo que viene a ser el empleo directo. En cuanto a empleos, ministra, para este 2023, ¿qué se tiene de mejora respecto al año pasado, por ejemplo?
Bueno, estamos arrancando el año 2023 con unas cifras muy alentadoras, Jorge, porque nos estamos desprendiendo del concepto de desempleo que nos ha planteado toda la vida neoliberal. La vida neoliberal, el modelo neoliberal nos ha planteado siempre que el empleo formal es el que se contabiliza en los ingresos del Estado, es el que la gente en el que la gente tiene una relación laboral con el patrón de la empresa privada. Nunca se ha puesto a pensar el neoliberalismo que el empleo tiene diversas categorías y todas son formales. Todas estas categorías son formales. Por ejemplo, trabajadores de empresas públicas, trabajadores que se generan autoempleo, trabajadores del campo. Gracias al concepto neoliberal, Jorge, nunca fueron considerados trabajadores, nunca fueron considerados que tuvieran una fuente de ingreso familiar. Eso es lo principal. Siempre se basaba bajo la premisa de recibe o no recibe salario en una planilla de la empresa. Las familias que producen en el campo trabajan 8 horas y más y no producen tal vez su salario, pero sí producen su ingreso, Jorge. Y por eso estamos nosotros proponiendo incluso ante la OIT la reconceptualización de empleo y desempleo. Bajo esta premisa, Jorge, es que cuando hablamos de empleos directos y empleos indirectos, todos tienen la misma categoría, no hay formalidad e informalidad en ello. Sí. Por darte un ejemplo, la empresa de frutos tropicales puede generar 100 empleos directos, es decir, una planta con 100 trabajadores, pero genera más de 2.000 empleos indirectos, no solamente entre quienes recolectan la fruta, quienes la comercializan, sino además quienes venden el producto final, comercializan el producto final. Entonces es una cadena productiva que va generando empleos en el trayecto, no solamente en la producción en la empresa. Entonces eso es importante y alentador, te decía, porque todos los proyectos del compañero presidente Lucho, todos los proyectos del gobierno de inversión pública están destinados no solamente a generar crecimiento económico, sino fundamentalmente a generar empleo con estabilidad económica y sostenibilidad, que es lo importante. Muy bien, ministra, gracias por haber estado con nosotros. Le mando un abrazo grande. Muy buenas noches. Buenas noches, Jorge, y hasta la próxima. Siempre agradecida con usted por el espacio que nos brinda. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias.